En un ratito arrancamos. Buen día a todos de vuelta y disculpen la demora. Bueno, a ver, creo que me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a empezar lo que es la segunda parte del curso. Así podemos trazar una línea de lo que entra en el parcial y lo que no entra. Este tema, por ejemplo, no va a entrar ya en el parcial. Todos los temas que vemos como segunda parte del curso no entrarían. El martes vamos a ver el tema de memoria direccionable de bytes. Ese tema sí, por ahí es importante para lo que es el ISA. Entonces ese tema hay que prestar un poco de atención, no es difícil, es una cuestión bastante simple de entender, pero se diferencia o permite diferenciar lo que es el ISA de la LS3 de otros ISAs. Creo que lo mencioné ayer. El tema de que el ISA del LS3 es direccionable a palabras y otros ISA como MIPS, ARM, el mismo RISC-V, también son todos de byte addressable, la dirección de a bytes. Así que vamos a verlo en detalle el tema el martes, la semana que viene. Y este tema de multiciclo, como le digo, ya es parte de la segunda parte del curso. Si se fijan, la planificación la actualicé anoche. Hice algunas modificaciones del orden de los temas. el- y el parcial lo fijamos entonces para la fecha del 20, no, perdón, ya es 30. Vamos a mirar por las dudas acá. 30 de septiembre. Traten de ir viendo la planificación a medida que vamos avanzando con el curso. Entonces van ubicando más o menos qué temas hay que ver o que se van a ver. Y si hay lecturas sobre los temas. Estos temas, hay una lectura, por ejemplo, ya de apunte. Le voy a subir algunas lecturas recomendadas del libro. Pero básicamente el parcial quedó para el 30 de septiembre, sí, el jueves. Creo que hay un mensaje en el chat. Bueno, antes de empezar quería consultar qué les parece hasta ahora el curso, cómo les resulta la organización que tenemos y las propuestas de los trabajos prácticos que ayudan a entender los temas o no.
Bien, se va entendiendo, dicen. Cualquier cosa que tengan dudas acerca del cursado, pregunten y si hay algo que les podemos ayudar, estamos todos a disposición. La primera parte del curso la fuimos llevando de una forma bastante pausada, por decir de alguna forma. El tema de entender bien conceptualmente y en poder implementar en la práctica ya algunos conceptos tiene que ayudar para que la segunda parte podamos avanzar en una forma más conceptual y no vamos a entrar tanto en detalles de implementación, pero por lo menos conceptualmente vamos a tener que tratar los temas, una porque son varios temas bastante diversos y plasman lo que es al funcionamiento de los procesadores modernos. Lo que vimos hasta ahora es un procesador bastante simple e inclusive no se aplica en la práctica el procesador de un solo ciclo por las limitaciones que tiene. Y entonces hay que analizar otras arquitecturas y otras microarquitecturas. Eso vamos a tratar en la segunda parte. Si vamos a ver procesador multiciclo, vamos a ver predicción perdón, procesador pipeline, qué problemas trae un pipeline. De eso vamos a ver relacionado a predicción de saltos, procesadores fuera de orden. Procesadores fuera de orden, básicamente hoy todos los procesadores son fuera de orden. ¿Qué quiere decir fuera de orden? Que nosotros lo que vimos es las instrucciones se ejecutan en forma secuencial de acuerdo al orden del cómo las escribió el programador o el compilador. Y eso es un procesador en orden. Un procesador fuera de orden es un procesador que puede hacer un- una ejecución en paralelo de instrucciones y no necesariamente están en orden, sino que él va a ir arreglando y va haciendo un cronograma, podríamos decir, de las instrucciones que tiene que ejecutar de acuerdo a cuando estén listos los operandos de cada instrucción. Entonces vamos a ver lo que es el data flow, que es el paradigma sobre lo que se arman los procesadores fuera de orden. Eso, por ejemplo, en la clase del 20 de octubre. Y bueno, una vez que veamos fuera de orden, vamos a ver después conceptos como Fine Grained Multithreading, VLIW, SIMD, GPUs, multinúcleos, MISD, que sean múltiples instrucciones aplicadas a un solo dato o a datos de una sola característica. Y después vamos a ver cachés y memoria virtual. Y ahí iríamos cerrando el curso. Vamos a ver un poco sobre RAM y problemas de escalabilidad y otros paradigmas nuevos de computación. Y FPGA y ASIC como para darle un cierre. Si podemos respetar el cronograma y si no, vamos a ocupar un poco de estos días de noviembre para dar alguna clase que falte. Pero en principio lo que es desde el 23 de noviembre al 1 de diciembre, quedaría tiempo para que ustedes defiendan el trabajo de la segunda parte del curso. Después vamos a ver en qué consiste el trabajo, vamos a ver bien las consideraciones, eso lo vamos a ver el 29 de septiembre, sería miércoles que viene. Así que cualquier duda de esa parte del trabajo, vamos a ir discutiéndola a medida que avancemos en las clases. Bueno, ¿alguna duda? Si no, arrancamos con procesadores multiciclos. Procesador multiciclo es un procesador de características distintas del procesador de un solo ciclo, se ubicaría dentro de lo que es el nivel de microarquitectura, ¿sí? Porque es otra forma de implementar un ISA. O sea, el ISA que vimos en la LF3
nosotros podemos implementar como un procesador de un solo ciclo, o podemos implementarlo como un multiciclo, o como un procesador pipeline. Y hay distintas formas de implementar. Entonces, cada una de esas implementaciones en definitiva está en el nivel de la microarquitectura. ¿Cuáles son las motivaciones para ir a un esquema multiciclo? Sí, si nosotros vemos en el procesador de un solo ciclo que desarrollamos, todas las instrucciones habíamos analizado que van a estar sujetas al periodo de reloj definida por la instrucción más lenta. Entonces habíamos encontrado que la instrucción más lenta era la LDI y cargar un registro en forma de modo de direccionamiento indirecto. Y esa instrucción nos iba a fijar nuestro periodo de reloj porque es la que define el camino crítico del procesador. Entonces las otras instrucciones, por más que puedan ejecutarse más rápido, como tenemos que trabajar con un reloj fijo, y no es simple hacer algo que tenga un reloj variable a nivel de lógica digital, por una cuestión de que hay distintos problemas con los relojes, cómo llega la señal de reloj a todas las partes del procesador. Y ya llevar una señal de reloj con frecuencia fija a todas partes y que todas lleguen en un instante correcto es un desafío para el que diseña el sistema, ya que hay distintos cables, ¿no? Y con distintos tamaños, distintas longitudes, y la señal del reloj se va retrasando en esos cables, entonces llega en distintos tiempos. Entonces, tratar de hacer algo variable en frecuencia ya es más problemático. Tiene que tratar de que el reloj llegue a todos lados con la misma frecuencia y, y sin desfasaje entre señal. Entonces, ¿qué alternativa uno tiene para acelerar, o una de las alternativas para acelerar la ejecución de las instrucciones que pueden hacerse más rápido? Y es ejecutar una instrucción en distintos ciclos de reloj y tratar de romper la instrucción en distintas partes, en partes más pequeñas, y con eso ajustar la frecuencia del reloj a una frecuencia más alta que nos permita que las instrucciones lentas se ejecuten con más número de ciclos y las que tienen menos tiempo de ejecución, podríamos hacerla con un número más pequeño y más reducido. Por ejemplo, acá el LDI lleva 6 ciclos, AD lleva 4 ciclos y un salto llevaría 3 ciclos. Esto es algo por ahora caprichoso que puse para diferenciar los tiempos. Uno puede tener distintos procesadores con distintas cantidades de ciclos para cada instrucción. No necesariamente siempre se respeta esto, pero es como para tener una idea de qué uno podría hacer. Entonces, fíjense que el tiempo total de ejecución de las instrucciones, comparándose con el procesador de un solo ciclo, se reduce, si bien no es tanto. Si yo puedo hacer que la frecuencia de reloj sea más alta todavía que esto, podría acelerar un poco más la ejecución. Y esa es la idea detrás de por qué ir hacia un procesador multiciclo. Y para diseñar el procesador multiciclo se siguen ciertos pasos que son similares a lo que hicimos en el camino de datos del procesador de un solo ciclo, pero ahora tenemos que pensar que hay distintos ciclos de reloj que en cada ciclo se va a ir ejecutando partes de las instrucciones, entonces conviene hacer el camino de datos pensando en esos ciclos y en las etapas que hay para la ejecución de cada instrucción. Y vamos a ir viendo esos conceptos ahora. Yo lo voy a ir desarrollando a esto en la pizarra, si les parece mejor, en vez de hacerlo mostrando las filminas. Después les queda la filmina con los distintos pasos para revisar. Por favor, denme el ok si les parece que eso es mejor de hacer en la pizarra o conviene nomás pasar del PowerPoint. Va a salir igual que en la grabación.
Bueno, esto yo lo guardé ayer. Voy a subirle después lo que hicimos en el día de ayer. Vamos a empezar con una pizarra nueva. Entonces el primer paso es colocar los elementos que son de la arquitectura o lo que guardan los estados de la arquitectura. Y aquí cuando uno pasa a hacer algo multiciclo, aparecen dos tipos de estados, vamos a decir, del procesador. Los estados, vamos a ponerlo acá, estados de la arquitectura, que es lo que está visible al programador y que está relacionado con el lisa del procesador. ¿Qué serían estados de la arquitectura? Los registros, por ejemplo, del R7, si hablamos de la LS3, desde R0 a R7, el contador de programa, si es un estado de la arquitectura, y los datos en la memoria, datos y instrucciones, el contenido que tenga la memoria en definitiva. ¿Qué otro estado de la arquitectura? El PSR, por ejemplo, es un estado de la arquitectura porque es visible al programador y nos da el estatus del procesador. Ya habíamos visto que guarda los registros de condiciones y si se está ejecutando en modo privilegiado o no. Y las prioridades de las interrupciones. Esto entonces son estados de la arquitectura y están relacionados con el ISA, en definitiva. Es lo que el programador puede ver y que está vinculado al ISA. Y después tenemos los estados de la no arquitectura. Vamos a llamarlo en inglés porque se me hace raro el nombre de que se escribe todo junto. El estado en español de no arquitectura, pero sería non-architectural. Estado no de la no arquitectura, podríamos decirlo en español. Bueno, non-architectural states. Y esos son estados internos a la ejecución de cada instrucción. No siempre están visibles al programador. Hay estados que sí se pueden poner visibles, por ejemplo, un estado que se llama vinculado al registro de instrucción, IR, Instruction Register, sería un registro. Que puede estar visible al programador, inclusive si ustedes miran el S3 está visible, ¿sí? Pero no forma parte de la arquitectura porque no tiene relación con el ISA, básicamente. Y otros registros que tienen que ver con los estados de la no arquitectura son MDR, MAR, que están relacionados con la memoria. Vamos a ver en qué parte están. Y otros registros podrían haber, ¿sí? Podríamos decir de otro nombre, o registros temporales, otros registros temporales, podemos decir. Porque van a almacenar estados del sistema en forma temporal, estados de la arquitectura, pero de forma temporal. Aguárdame un segundito. Vamos a hacer
una parada de emergencia unos 5 minutos. Ya tengo que cambiar acá un pañal, me parece. Así que volvemos a las 8:27.
estoy. A ver, un poquito más. Bueno, seguimos. Entonces, esos estados non-architectural states no necesariamente están visibles, ¿sí? Por ejemplo, MDR, MAR y los otros registros no los podemos ver al momento de hacer un debugging del programa. Y los vamos a tener que incluir básicamente para poder hacer esa ejecución en múltiples ciclos de reloj. Entonces, el primer paso, vamos a poner acá paso 1, que es similar al procesador de un solo ciclo, es poner los estados de la arquitectura. Ponemos el PC, la memoria. Vamos a ponerle ahora, por ahora, un puerto de entrada, un puerto de salida. Y el banco de registros. Ese se mantiene igual que en el caso del procesador de un solo ciclo. Tiene las mismas entradas y mismas salidas. Banco de registro. Y luego tenemos que ir haciendo las conexiones para darle soporte a cada una de las instrucciones, pero ahora tenemos que pensar que se va a ejecutar en un ciclo de reloj, una parte, en otro ciclo de reloj, otra, y así. Y va a haber distintas etapas en el procesador. Cada etapa puede inclusive llevar varios ciclos de reloj, no necesariamente tiene que ser de un solo ciclo. Entonces vamos a tratar de ir definiendo esas etapas a medida que vamos haciendo las conexiones, ¿sí? Entonces paso 2, vamos a borrar acá este. Para la etapa que le vamos a denominar Instruction Fetch, o simplemente Fetch, podríamos decirle. Fetch es como hacer una lectura de algo, ¿no? Entonces, en esa etapa tenemos que leer la instrucción, ¿sí? Tenemos que acceder a la memoria, obtener la instrucción que vamos a ejecutar y ahí terminar esa etapa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar PC con la memoria, ¿sí? Al puerto de dirección de la memoria, y por RD vamos a obtener la instrucción. Vamos a correr un poquito este. Y cuando se va a leer efectivamente la instrucción va a ser en el siguiente ciclo. Y esto va a ser la primera etapa, en el primer ciclo de reloj. En el siguiente recién vamos a leer la instrucción para hacer la decodificación. Entonces ya le vamos a agregar acá un registro temporal que es el Instruction Register, que es un estado de la no arquitectura, que me almacene el registro con la señal de reloj, pero también con una habilitación, una entrada de habilitación. Y esa entrada de habilitación va a ser controlada por la unidad de control después. O tenemos que hacer la conexión, ¿no? De toda la unidad de control que comande todos los elementos del camino de datos, tal cual como el procesador de un solo ciclo. Y así concretaríamos la primera etapa en la instrucción.
Como en la siguiente etapa ya puede ser que necesitemos decodificar, perdón, encontrar la dirección o parte de la dirección, también podríamos hacer el cableado de esa parte, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar para que lo analicemos ya sobre el final de la instrucción y vamos a ver que el momento de actualizar el contador del programa puede ser en distintos instantes, podemos elegir inclusive cuándo hacer y cuándo es más conveniente. Entonces, hasta acá vamos a decir, bueno, está la primera etapa. Y obtuve la instrucción para luego decodificarla. ¿Sí? La segunda etapa, vamos a ver si la podemos ir listando acá las etapas. Habíamos puesto acá la uno, poner los elementos de la arquitectura. Segunda etapa, segundo paso, ya poner lo que corresponde a la etapa instruction fetch y ir haciendo las conexiones de los distintos componentes, ya, ¿no? Y poniendo los registros y acá ya entran los elementos de la no arquitectura. E ir agregando esos elementos de no arquitectura. Tercer paso sería la etapa decode, que sería decodificación, donde vamos a decodificar la instrucción. Y para eso tenemos acá en la instrucción, es tal cual como en el procesador de un solo ciclo, tenemos que desglosar lo que sería el opcode y otros bits que habíamos encontrado que se usan para hacer el control. Sí, por ejemplo, el bit 5 habíamos visto de usarlo directamente en multiplexores, pero ese bit 5 en las instrucciones de procesamiento, en definitiva está haciendo control sobre los elementos del camino de datos. Entonces también podríamos inclusive ponerlo en la unidad de control. Y vamos a ponerlo por ahora ahí arriba, así vemos si se nos simplifica un poco el diseño en la parte del camino de datos. Vamos a cambiar de lo que hicimos en el procesador de un solo ciclo. Vamos a ver la alternativa de cómo sería ponerlo ahí arriba. Y lo otro serían lo que tendríamos, ¿no? SR1, SR2, todos los campos de la instrucción que van a tener que ir conectando de acuerdo a lo que estemos ejecutando, ¿no? ¿Qué instrucción estemos ejecutando? Todavía no definimos ninguna instrucción en particular. ¿Sí? ¿Cuál instrucción creen conveniente definir para, para empezar? Cuando dice add sí, porque es una de las más simples, podría ser interesante comenzar por un add. Yo lo que voy a hacer es como para respetar el orden que está en el apunte, voy a tomar una instrucción que hace carga de registros y el modo de direccionamiento indirecto, ¿sí? La LDI. Entonces vamos a diseñar los siguientes pasos, todo, inclusive ya podemos ver el de decode, vamos a hacerlo para LDI. Después podríamos ir agregando los otros, ¿sí? Entonces LDI tomaba como modo de direccionamiento relativo al contador del programa y toma un offset del 0 al 8, ¿sí? El PCE offset 9, y hace una extensión de signo. De eso para sumarlo con el PC, ¿no? Y el PC lo tomamos
de acá, de la entrada de la memoria, y lo vamos a llevar hasta donde, hasta la ALU. Y ahora en vez de usar un circuito sumador solo para sumar uno, vamos a sumar con la ALU. Entonces la ALU va a recibir PC y va a recibir, en primera instancia, vamos a tener que pensar en lo siguiente. Yo necesito para hacer el cálculo de la dirección efectiva, necesito PC más uno más el offset. ¿Sí? Entonces, si bien tengo acá el offset disponible, ya lo conecté, lo que primero voy a tener que hacer en un ciclo es sumar con uno para tener esta primer parte. Y eso yo lo podría llevar al PC para incrementar el PC y después usar directamente el PC más uno en esta entrada. Pero vamos a hacer algo que hace en el libro de Harris y Harris, que es ponerlo en un registro temporal que almacena la salida de la ALU. No tiene entrada de habilitación. O sea, siempre se escribe con el siguiente ciclo de reloj, se va a escribir ese registro. Pero acá, entonces, en la etapa de decode, yo ya tengo PC más uno. Una vez que, antes, ¿no? Del registro, y una vez que se inicie la siguiente etapa, voy a tener PC más uno acá en la salida del registro. Entonces tengo PC más uno incrementado ya en la etapa de decodificación, pero no tengo todavía actualizado el PC, ni en esta etapa ni en la siguiente. Después vamos a ver cuándo lo hacemos. Y esto concretaría la etapa de decodificación. ¿Sí? La unidad de control va a recibir los bits de opcode, el bit 5, y va a generar en la próxima o en el próximo ciclo, va a generar lo que serían las señales de control para esa instrucción. ¿Sí? Podemos pensar que la primera señal de control, la que sería de IR write, dividir este registro IR, se calculó inclusive antes de la etapa de decodificación y antes de la etapa de fetch. ¿Sí? Es siempre conveniente hacer eso en este tipo de procesador, calcular las señales de control para la siguiente etapa en la etapa actual. Nunca hacerlo en la misma etapa porque eso va a influir en el camino crítico del procesador. Si queremos hacer determinación de acciones de señales de control y procesamiento en una sola etapa, va a dar un mal diseño en términos de que el camino crítico va a ser peor. La siguiente etapa es etapa de evaluación de la dirección efectiva, o sea, calcular la dirección efectiva. Evaluate address. Y para eso ahora sí voy a tener que determinar la dirección a dónde están los operandos, a dónde tengo que ir a buscar los operandos. Entonces, como PC más uno más offset es lo que tengo que calcular, voy a agregar acá en el multiplexor, o perdón, en la entrada de la AL un multiplexor que elija entre uno y la extensión de signo. Y como yo tengo ahora PC más uno, que en el siguiente ciclo se va a transferir, ¿no?, a la salida de este registro, voy a usar esa salida y la llevo como entrada en la otra pata de la ALU. Y también lo uno con un multiplexor. Entonces acá yo tendría PC más uno, que se sumaría con lo que sería el offset.
extendido del signo, ¿no? De los bits 0 al 8. Y ahí en este punto y en ese ciclo que se ejecute la etapa evaluate address, voy a tener la dirección acá, la cual ya puedo llevar a la memoria, pues si estamos hablando de una instrucción de carga de un registro, tengo que acceder a la memoria con con esa dirección para que en el siguiente ciclo yo pueda acceder. Y para poder acceder voy a hacerlo a través de un registro, no directamente de esa señal, sino que voy a agregar un registro más que se actualiza con el reloj, pero se actualiza con una habilitación también, que va a venir de la unidad de control. Y todo lo que sean habilitaciones vienen siempre de unidades de control. Y este registro se llama Memory Address Register, porque contiene la dirección de memoria a la cual yo quiero acceder. Entonces esto se va a llamar MAR Write, podríamos decir. Y para conectar esa parte con la dirección voy a tener que hacerlo a través de un multiplexor. ¿Sí? Los multiplexores siempre también controlados por la unidad de control. Bueno, hasta ahí entonces tengo la etapa Evaluate Address y conectado a la dirección donde voy a acceder de la memoria. Fíjense que ahora no necesito otro puerto de memoria, sino que accedo a través del multiplexor, gracias a que tengo este registro MAR. La siguiente etapa sería Fetch Operands, que sería leer los operandos. Por eso la primera se llama Instruction Fetch, como para poder diferenciar de lo que es Fetch Operands. Porque se está haciendo una lectura de memoria o de un banco de registro también podría ser para acceder a los operandos. Y en esa etapa voy a obtener ahora por el puerto RD los operandos en caso de una instrucción LD, ¿sí? Porque uno accedía con PC más uno más el offset y ya obtenía el dato en LD, pero en LDI todavía no se accede a ese dato con esa operación o esa dirección de memoria, sino que recién accedo a la dirección de memoria que tengo que aplicar para acceder al dato realmente. Entonces todavía no concluye acá la etapa de fetch operand, sino que tengo que llevar esta señal y la vamos a llevar tan lejos acá porque vamos a conectarnos con un multiplexor, inclusive con esta señal de address. Y este camino que hicimos acá lo vamos a tener que borrar. ¿Sí? Entonces accedo a la dirección en un ciclo a través de esta entrada del multiplexor y en el siguiente ciclo voy a estar accediendo a través de esta otra entrada. ¿Sí? Y esa dirección nuevamente se almacena en el registro y recién en el siguiente ciclo de reloj voy a acceder al operando. Podemos ponerlo acá. Y eso almacenar, sí, el dato en un registro que se llama MDR, de Memory Data Register.
se escribe con el reloj y también con una habilitación. Entonces, como ven acá, esa etapa, por ejemplo, es una etapa que puede requerir inclusive, en el caso del LDI, de 2 ciclos de reloj, mientras que las otras que vimos antes podían hacerse en un solo ciclo, y estas en un ciclo. Podría ser inclusive de distintos ciclos, pero como estamos haciendo el diseño hasta ahora, es de decir un ciclo y 2 ciclos. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo el proceso? Como ven, es cuestión de ir agregando registros de no arquitectura de acuerdo a cómo se necesite implementar cada ciclo o cada etapa, en verdad. Esto quiere decir que esta forma de hacer las conexiones es simplemente una forma. Uno podría hacerla de otra forma, siguiendo la misma filosofía, ¿no? Bueno, avancemos un poquito más. Vamos entonces ahora con la etapa. Uno podría tener acá una etapa que es execute, que sería hacer el procesamiento de los datos, ¿sí? En la ALU, pero en el caso de la LDI no tenemos esa etapa, ¿sí? Porque acá no se hace un procesamiento de datos para guardarlo en un resultado, sino que se va a cargar el dato en un registro directamente. Entonces esta etapa de execute no tiene las instrucciones LDI, ni LD, ni LDR, ni tampoco las de guardar. Sí, entonces esa etapa no refleja nada en el camino de datos, queda hasta ahora tal cual como está. Y la siguiente etapa sería, o el siguiente paso, después vamos a ver que las etapas son 6, pero los pasos que estuvimos haciendo son 7. Entonces en el siguiente paso tenemos la etapa de guardar los resultados, que sería store results. Store results. Y donde guardaríamos el dato que tenemos en la memoria, o perdón, ahora ya en el registro MDR, en el banco de registros. Para eso la instrucción LDI especificaba el registro destino, ¿no? Entonces esa conexión podemos hacer
con lo que ya está en el registro de instrucción y el dato que queremos guardar en el registro WD. Y ahí concretaríamos la instrucción LDI y el camino de datos para la instrucción LDI. Luego podríamos hacer LD, por ejemplo, o no podríamos hacer LD. ¿Qué piensan? ¿No estaría LD ya soportado en el camino de datos? LD si recordamos, ¿no? Que tiene o cómo está especificada el opcode, el registro de destino y el offset, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia en términos del camino que recorrería la señal o las señales y si esas señales ya estarían conectadas en este camino de datos? ¿Qué piensan? Alexander dice ya estaría. Bueno, dice sí, se calcula con la ALU, pasa la dirección de la memoria que la pasa a los registros, pasaría la dirección al mar, ¿no? El mar accedería a través del puerto A, pero ya ahí lo haríamos en un solo ciclo, sacaríamos el dato y lo guardaríamos en MDR directamente. Y en el siguiente ciclo guardaríamos el resultado. Entonces ya está soportada, ¿sí? LD. ¿Y LDR? ¿Qué tendríamos que hacer? Me dejo pensar ahí un ratito.
¿Cuál es la diferencia con LDR? Dice Fernando, hay que sacar una conexión de los registros de la ALU y usar un offset de 6 bits. De los registros a la ALU. Muy bien. En LDR tenemos el opco, el destination register y la base, ¿no? Son 3 bits. La base se especifica en un registro, entonces tenemos que conectar a 3 y acá sacaríamos la base, pero antes de llevarla a la ALU necesitamos un registro temporal que almacene A, vamos a decir, que sería la entrada A del ALU. ¿Y esto en qué etapa se estaría haciendo? ¿En la etapa decode o en la etapa evaluate address? Me adelanto un poco la respuesta. En la etapa decode estaríamos recién pasando el dato a R1, A no tendría nada, y en la etapa evaluate address ya tendríamos la dirección acá, se habría transferido. Y ahí tendríamos el soporte para esa instrucción. Lo único que tendríamos que revisar ahora es el tema de la extensión de signo de lo que sería el offset de 6 bits, porque si es de 6 bits recibe de 0 a 5, ¿no? Y ahí lo que yo les propongo en el apunte, en vez de ir poniendo distintas extensiones de signo para cada uno de los campos, agrupar todo en un nivel de abstracción que agrupe todas las extensiones de signo y que sea controlado ese extensor de signo a través de lo que sería la entrada de un multiplexor. Entonces quedaría una cosa así, uno recibiría del 8 al 0, del 5 al 0, y el inmediato es del 0 al 4, ¿no? En el caso de instrucciones de procesamiento, extendería a través de la lógica de extensión de signo, cada uno por separado, y después junto todo, ¿no? Con un multiplexor, y este multiplexor lo controlo con esta entrada acá. Podríamos llamarlo MUX de extensión de signo. Y entonces agrupamos todo esto en un solo nivel y lo denominamos con este bloque. Un extensor de signo controlado, podríamos pensar. Entonces ahí yo siempre mando el que tiene más cantidad de bits y después internamente se encarga de separar eso, ese bloque. Entonces ya ahí tendría el soporte para la instrucción LDR, porque ya estaríamos haciendo el offset 6 con esa extensión de signo y a través de esta entrada.
y calcularíamos la dirección efectiva, la guardaríamos en el mar y así con todos los otros ciclos ocurrirían tal cual ya está en el camino de datos, ya tendríamos soporte para LDR. Bueno, como estamos un poco ya en tiempo, podemos hacer otra instrucción más si quieren y si no cerramos por hoy. Y ya en la clase que viene vamos a ver cómo se hace la unidad de control del procesador multiciclo. Nos vamos a desarrollar todos los pasos de todas las instrucciones para armar el camino de datos. Y yo creo que con la mecánica o el procedimiento que les mostré, uno podría armar para todas las otras instrucciones. Lo que tienen que tener en cuenta después es que uno termina con la etapa Store Result, el ciclo se vuelve a realizar, ¿no? Uno empieza después en Instruction Fetch y así. Y algunas instrucciones pueden que no usen alguna de estas etapas. Por ejemplo, como le dije, las de carga y guardar no usan execute, pero las de, en el caso de procesamiento, evaluate address, creo que no estoy seguro si estaría contemplado porque cuando uno va a hacer el procesamiento accede directamente a través de los registros, ¿no? O sea, accede con las direcciones de memoria. Quizás eso podríamos decir, las direcciones de los registros, sería la parte de evaluate address, pero eso ya se hace en la etapa de decodificación de la instrucción, así que no contemplaría o uno no necesitaría de la etapa de evaluate address para instrucciones de procesamiento. Sí, la parte de fetch operands uno tendría y execute también tendría y guardar resultados también tendría. Sí, entonces son 6 etapas en total. Uno puede encontrar que, de acuerdo a cómo uno defina el tema del funcionamiento del procesador multiciclo, uno puede ver que dicen, bueno, tiene dos etapas. Etapa instruction fetch y etapa execute. Y en esas dos etapas se resuelven todas estas tareas o estas funciones internas. Y por más que el libro trate como si hubieran dos etapas, en realidad se está haciendo todo esto, solo que en esas dos etapas, en distintos ciclos de reloj o con varios ciclos de reloj. Entonces eso es algo que por ahí tienen que tener en cuenta. Si en el libro encuentran solo dos etapas, en verdad es porque se está haciendo todo esto, pero solo que atribuido en dos etapas. Y también pueden encontrar en tres etapas, por ejemplo, etapa fetch, decode, execute, y sería lo mismo, ¿no? En lo que es el PowerPoint, tienen desarrollado inclusive cómo está hecho el agregado de procesamiento. Y acá estaría mostrando cómo hace el procesamiento. Perdón, esto es todavía dirección, movimiento de memoria, y esto sí es procesamiento. Y agregado de VR es bastante simple, en verdad son dos cosas que hay que agregar y ya se soportaría el camino de datos para esas instrucciones. Así que no es mucho más trabajo. Por ahí hay que tener en cuenta nomás el tema de los multiplexores que hay que extender, ¿no? Para que se pueda tomar más entradas en la ALU. Pero en principio eso sería todo el camino de datos. No sé si queda alguna duda, algo que quieran que tratemos, si no cerramos por hoy.
Parece que no hay dudas. Bueno, ¿se imaginan cómo es la parte de la unidad de control para poder hacer el comando en este caso? Como una máquina de estado finito, dice Fernando. Así es. Y vamos a ver esa máquina de estado, cómo se diseña. No vamos a tratar de hacerlo en la práctica, pero por lo menos no con todos los estudiantes. Por ahí podría ser un tema para el trabajo final, hacer un procesador multiciclo en Logisim, por ejemplo. Sería un tema posible. Y ahí solamente tenemos que tener en cuenta que un alumno tendría que hacer, un alumno o una alumna, tendrían que hacer ese trabajo si escogen ese tema, ¿no? Si le interesa hacer algo así. Y lo mismo para el procesador pipeline. Vamos a ver que sería posible hacer un pipeline del procesador. Si a alguien le gustaría hacer el pipeline, sería un tema. Y si no, tendría que ser un tema ya de investigación de otro tipo, ¿no? No de hacer necesariamente una implementación y escribir la monografía sobre ese tema. Más que investigación es una revisión bibliográfica. Sí, es como la primera etapa de una investigación. Pero eso lo vamos a ver el miércoles que viene, en qué consiste el trabajo final. Bueno, gente, yo me quedo por consultas. Disculpen la demora hoy que se introdujo en el medio de la clase, pero extendí un poquito más para cerrar el tema. Gracias a todos. Hasta Cuídense y luego. nos encontramos el martes. Hasta el martes. Chao, chao.